Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el presidente del único país africano de habla hispana. Es Teodoro Obiang y es el jefe de Estado que lleva más tiempo en el poder en este continente. Muchas gracias, presidente, por su tiempo. A su entera disposición. Quería empezar por la mala imagen que tiene Guinea Ecuatorial en el exterior. ¿A qué se debe? Yo creo que la publicación negativa que muchos medios han hecho de Guinea Ecuatorial deben ser montajes para dar una mala imagen del país. Porque lo que no entiendo es que cuando el país está haciendo programas importantes, desarrollo bastante positivo, que se tenga que hacer frente a unas publicaciones negativas. Por supuesto, tenemos eso de que un periodista que llega no le interesa decir algo sobre las realizaciones del gobierno, las carreteras, los hospitales, los centros educativos, todo lo que se está haciendo, pero se mete, bueno, en un barrio, posiblemente porque hay barrios en todas partes del mundo, pero y la publicación que hace es únicamente sobre el ambiente del barrio. Hay diferentes organizaciones que reconocen que ha habido un desarrollo en infraestructuras, pero ¿qué hay del desarrollo humano, del desarrollo social en el país? Yo acepto la parte negativa, porque no se puede resolver todo al mismo tiempo. Es decir, el país se está desarrollando, pero hay que tocar todos los sectores. El sector humano realmente creo que también ha experimentado cambios, por supuesto, en el aspecto de la educación. Cuando yo llegué al poder, este país no tenía ni 6 cuadros egresados de las universidades o de las escuelas técnicas. Pero hoy día nosotros tenemos más de más de 1000 cuadros profesionales que hoy día son los que están trabajando en el país. El gobierno tenía muchas dificultades, adolecía de cuadros profesionales, pero hoy día ya tenemos prácticamente muchos cuadros profesionales. Incluso el reclutamiento está resultando insuficiente, es decir, que tenemos unos cuadros que están sin ocupación. Y estoy preparando una conferencia para ver cómo se puede absorber todos los cuadros profesionales egresados de las escuelas superiores, de las universidades, para que por lo menos no se queden en la calle. Pero en sanidad, ¿qué hace falta en concreto, por ejemplo? En el aspecto de la salud, evidentemente hay dificultades, como las hay en todas partes del mundo. Pero sin embargo, Guinea Ecuatorial hoy día cuenta con unos hospitales de referencia que no tienen nada que envidiar con un hospital de países desarrollados. Es un aspecto para mí positivo, pero todavía tenemos deficiencia de cuadros en el sector. Por eso todavía contamos con la asistencia técnica. Tenemos asistencia técnica cubana. Estamos reclutando profesionales de salud para que así nos asistan en los hospitales. Eso con la financiación del gobierno. Eso es una manifestación de querer mejorar la situación de salud del país. Por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el paludismo, hoy día Guinea Ecuatorial es líder de la lucha contra el paludismo porque estamos erradicando el paludismo. Ha sido resaltado ese aspecto en las organizaciones internacionales sobre el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Guinea Ecuatorial. Yo creo que
es un aspecto positivo. Tuvimos la oportunidad aquí de tener una rueda de prensa con diferentes ministros y el ministro de Energía decía que quizá una de las responsabilidades del gobierno es que no ha mostrado a la comunidad internacional la verdadera fotografía, la fotografía que debe ser. Y que ahí decía él que en cierta medida es la responsabilidad en parte de no haber comunicado correctamente. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a eso? Yo creo que es verdad. Acabo de hablar ahora con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Una de las deficiencias de este país es la falta de las publicaciones estadísticas. No se está publicando lo que es hoy día el país. ¿Hay un dato específico que ustedes manejan de cuánta pobreza hay? Bueno, yo sé buenamente que los organismos hablan de pobreza, pero yo diría que en este país no hay pobreza. Habría lo que yo califico como penuria. La penuria quiere decir que cuando a usted le falte algo, está en penuria por la falta de algo que necesitas. Pero la pobreza no existe en este país. La pobreza tampoco no se puede tildar individualmente, porque a veces se cree que cuando hay una persona pobre, ya se tilda de que la pobreza del país, porque hasta países grandes como Estados Unidos, ahí hay pobres. En Inglaterra hay pobres, en España hay pobres, en Francia también hay pobres. Pero yo creo que hablar de pobreza en este país realmente no puede ser una información objetiva. El tema de los derechos humanos, sin duda muchas organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han puesto en el punto de mira a Guinea Ecuatorial. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Bueno, no puedo certificar la posición de las organizaciones internacionales que hablan de que no existe libertad de expresión en Guinea Ecuatorial. Entre comillas, libertad de expresión. Expresión del exterior o del interior, porque yo creo que hay una total libertad de expresión en el interior del país, porque están las fuerzas políticas, están los partidos políticos, hacen el proselitismo y nunca ha habido, digamos, represión en ese aspecto. Claro, yo creo que son campañas que yo podría calificar como sensacionalista para manchar la imagen de Guinea Ecuatorial. Aquí se hacen campañas políticas, electoralistas, y se habla de todo. Y ninguna persona ha sido perseguida por su expresión, por lo que diga. Entonces, por eso yo pregunto, no sé si es la falta de libertad de expresión del exterior o del interior, porque lo que pasa en el exterior no me concierne, porque yo no tengo nada que ver con la política exterior cuando hablamos asuntos internos de Guinea Ecuatorial, porque me tildan de dictador, por supuesto. Bueno, yo creo que no sé si el hecho de que haya un dirigente longevo en el poder es lo que llaman dictadura. Pero nosotros tenemos la aceptación del pueblo de Guinea Ecuatorial. Pero, ¿cuál sería la autocrítica que se haría usted de su gobierno en los 34 años que lleva aquí? En el aspecto de los fracasos, siempre tiene que haber fracasos. No hay la perfección física, siempre tiene que haber deficiencias y hay que reconocerlas. No se puede acertar todo, no podemos decir que la situación actual de Guinea Ecuatorial es totalmente de flores, pero también hay pequeñas espinas. Pero ¿cuál es la espina que usted recalca, que dice después de 34 años? Yo creo que esta es la espina que más me duele por dentro. Bueno, hay muchas espinas. Por ejemplo,
Yo puedo hablar sobre el aspecto cultural de mi pueblo, porque yo quisiera que todo el mundo alcance el nivel. El esfuerzo que está haciendo el gobierno tropieza mucho con la falta de cultura del pueblo. Pero estamos haciendo grandes esfuerzos para cultivar al pueblo una cultura política, social, para que el ciudadano comprenda la realidad de que este país lo tenemos que levantar todos. Es para mí una espina bastante dolorosa, una espina bastante seria. Y otra espina es precisamente la comunidad internacional, que no quiere comprender nada de los esfuerzos que estamos haciendo en el interior del país. No decimos que estamos desarrollados, pero yo creo que Guinea Ecuatorial puede presumir de estar mejor que muchos países africanos. Incluso creo que podemos llegar a ser referencia para la posibilidad de desarrollo de otros países africanos. Hace solo unos días usted mencionaba que Guinea Ecuatorial ya no tiene que mendigar. ¿Hasta qué punto es cierto? Bueno, no quiero confirmar la afirmación de que Guinea no tiene nada que pedir. No podemos considerarnos autosuficientes en materia de desarrollo. Queremos recibir el apoyo internacional. Cuando mi gobierno llega al poder, este país era lo peor de todo el mundo. Era lo peor de todo el mundo. Incluso no teníamos posibilidades para hacer salir el país hacia adelante. Pero hemos venido ingeniándoselas para ver cómo podemos trabajar para que al menos podamos hacer que el país salga del atasco, de la parálisis que sufría. Ese fue nuestro primer interrogante. Entonces, con esto empezamos a trabajar. Y hubo situaciones bastante, digamos, lamentables. Por ejemplo, la situación de petróleo. Durante 10 años estuvimos haciendo las prospecciones petroleras con algunas empresas. Y al final expresaron que Guinea no tenía petróleo. Yo recuerdo la famosa palabra que yo dije, que me sorprendiera que la naturaleza fuese injusta. ¿Cómo es posible que en el norte, que tenemos cerca, Nigeria, produciendo petróleo, explotando el petróleo, en el sur también, explotando el petróleo, el Gabón, Camerún tenía yacimientos de gas y petróleo, y que nosotros que estamos en el medio, que se diga que no hay petróleo? Este fue un interrogante, pero afortunadamente un individuo vino y empezó a hacer las prospecciones después de 10 años, y en 6 meses publicó de que Guinea tenía grandes yacimientos de gas y petróleo. Y afortunadamente es lo que ha servido hoy día para la emergencia de Guinea Ecuatorial, porque todas las realizaciones que está viendo están financiados totalmente por el gobierno y nada de ayuda internacional. Ese ha sido realmente, como yo lo digo, a veces los medios de prensa dicen que el petróleo es una maldición para los países africanos. Y yo digo que no, es una bendición para nosotros. Presidente, si le parece, hacemos una pequeña pausa y ahora enseguida continuamos. Ya estamos de vuelta con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Si tuviéramos que analizar un reto específico que tiene el continente africano, ¿ese cuál es?
los desafíos del continente africano para que llegue a la emergencia son las políticas de injerencia en los asuntos internos de África. África ha alcanzado un nivel bastante elevado desde el punto de vista económico, porque hay muchos países africanos que han cambiado el panorama de su desarrollo. Hay bastantes países, pero otros países también están siguiendo el mismo camino, pero se enfrentan con problemas de inestabilidad provocado por la injerencia de los agentes exógenos, incluso también de los propios africanos, porque hay muchos africanos que también hacen injerencia en los asuntos de otros países. Pero yo creo que, como siempre yo lo digo, África necesita la solidaridad. Si no hay solidaridad, no vamos a superar esos desafíos, no podemos alcanzar los niveles que queremos, porque África está dividido en bloques por las influencias de las potencias. Usted sabe lo que está pasando ahora en muchos países, por ejemplo en Sudán. ¿Por qué hay guerra en un país que acaba de luchar por su liberación, por su autodeterminación? Ahora que ya ha sido liberado, ya constituye una entidad nacional, ahora se enfrenta con una inestabilidad. ¿Usted cree que son los sudaneses o hay influencias internos que dividen a los sudaneses al Sudán del Sur? Entonces son los problemas que África todavía sigue enfrentando. Porque para que pueda haber un desarrollo integral, tiene que haber una solidaridad interna. Porque la rivalidad no conduce a nada, no conduce a las acciones positivas para que un país pueda desarrollarse. Yo creo que lo que tenemos que empezar es renunciar el egoísmo, renunciar el antagonismo, porque eso es lo que hay mucho en los países africanos, porque la gente no se entiende, pero están divididos por las potencias extraafricanas. Me gustaría ahora hablar de China, sin duda un actor muy importante no solo en Guinea Ecuatorial, sino también en toda la región. ¿Cuál es el papel de este país aquí? China, bueno, me imagino que está convirtiendo en el líder de la cooperación internacional, sobre todo con los países africanos. Podría informarle que un país, bueno, aunque somos productores de petróleo, porque muchas veces siempre hay intereses detrás de la ayuda, nosotros hemos beneficiado de un crédito que jamás hemos recibido de un país amigo, que nos ha otorgado China de 2.000 millones de dólares. Con ese dinero estamos desarrollando grandes infraestructuras hidroeléctricas, puertos, es decir, los proyectos que cuestan más dinero. Yo creo que China está haciendo mucho para Guinea y para el continente africano. Guinea Ecuatorial, si hablamos de idiomas, está aislado. En torno a él hay países de habla francófona y también portuguesa. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el país en ese sentido? En primer lugar, el hecho de que Guinea está integrando en varias comunidades lingüísticas. Somos miembros de la francofonía. Estamos intentando presentar nuestra candidatura para entrar en Commonwealth como comunidad de países anglófonos. Lo mismo estamos haciendo con el CPLP, que es la comunidad luxófona. Guinea Ecuatorial, en el aspecto lingüístico y cultural, somos el único país del continente africano de habla español. Y eso es negativo para nosotros, porque no podemos comunicarnos con otros países africanos. Eso es lo que nos anima
a que entremos en la Comunidad de Países Luxófonos, CPLP. Es un aspecto cultural, no creo que sea un aspecto político. Por eso me discrepo con la posición portuguesa. En este momento, si es una organización, si la mayor parte de los países miembros han aceptado a Guinea Ecuatorial, yo creo que Portugal no tiene razón de oponerse. El portugués no es de Portugal hoy día, ya es una cultura, digamos, mundial con los países que hablan el portugués. Además, como un aspecto cultural, ¿cómo se va a oponerse cuando un país quiera adherirse a una cultura? Yo creo que esas organizaciones que se oponen a la adhesión de Guinea Ecuatorial, prácticamente yo diría de que están equivocados. Por último, para viajar hemos estado hablando de Portugal, hemos estado hablando de las colonias francesas, también me gustaría hablar de España. Algún analista dice que el mayor fracaso de la política exterior española ha sido su relación con Guinea Ecuatorial. ¿Cree que es una opinión acertada? Bueno, yo no puedo certificarlo. España sabrá por qué su política ha fracasado en Guinea Ecuatorial. Al contrario, Guinea está abierta a la política española. Cuando llegué al poder, yo dije textualmente de que damos preferencia a la cooperación española. Y afortunadamente vino la cooperación española. Pero ¿por qué esa cooperación ha llegado al fracaso? Ya es asunto interno del análisis de la cooperación española, porque han fracasado. No han fracasado porque no han encontrado, digamos, aceptación en el interior del país. Porque aquí, en este país, al contrario, España tiene una aceptación, digamos, popular. Aquí es donde todo el pueblo quiere a España como antigua potencia administradora. Recientemente, cuando el equipo español campeón del mundo vino a jugar en Guinea Ecuatorial, había una población, los seguidores del deporte, que fueron masivamente al aeropuerto con bandera española, cantando el himno de España, alegrándose por España y tal, todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo se puede decir de que España ha fracasado en Guinea Ecuatorial? Ha fracasado en sus planes, pero tienen que ser planes positivos, no planes negativos. Por supuesto, no trato de acusar. No sé si usted sabe de que este país sufrió una tentativa mercenaria de el hijo de Thatcher, con un barón libanés, con unos sudafricanos. Pero ese plan se tejió en España, desde España, porque tenemos antecedentes. Y cuando se llegó la fecha para ocupar Guinea Ecuatorial, los mercenarios afortunadamente fracasaron, porque fueron arrestados en Zimbabue. Las dos flotas españolas, dos buques españoles ya estaban en las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial sin la autorización del gobierno. Usted puede imaginar por qué estuvieron. ¿Por qué? Eso es la pregunta que hago. ¿Por qué estuvieron en las aguas jurisdiccionales de Guinea Ecuatorial? Son aspectos que ellos pueden calificar como fracaso, porque posiblemente esperaban de que habría éxito para intervenir y apoyar a los mercenarios. ¿Es un fracaso, sí o no? Esa pregunta habría que hacerse al gobierno. Se lo hago a usted, que me hace la pregunta. Yo es que más bien soy periodista. Yo más bien me dedico a preguntar más que a responder. Muy bien, pero a veces también la pregunta puede venir en la parte contraria. Usted también tiene que asumir la responsabilidad. Está bien, está bien. Yo asumo la responsabilidad como periodista. Exacto. Como provocador de la pregunta, ¿no? Exacto. El autor de la pregunta. Espero que sea más como autor que como provocador. En cualquier caso, muchísimas gracias por su tiempo. Pues con esa pregunta que queda para el gobierno español lo dejamos. Será hasta la próxima.
cuadros egresados de las universidades o de las escuelas técnicas. Pero hoy día nosotros tenemos más de más de 1000 cuadros profesionales que hoy día son los que están trabajando en el país. El gobierno tenía muchas dificultades, adolecía de cuadros profesionales, pero hoy día ya tenemos prácticamente muchos cuadros profesionales. Incluso el reclutamiento está resultando insuficiente, es decir, que muchos medios han hecho de Guinea Ecuatorial deben ser montajes para dar una mala imagen del país, porque lo que no entiendo es que cuando el país está haciendo programas importantes, desarrollo bastante positivo, que se tenga que hacer frente a una publicidad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el presidente del único país africano de habla hispana. Es Teodoro Obiang y es el jefe de Estado que lleva más tiempo en el poder en este continente. Muchas gracias, presidente, por su tiempo. A su entera disposición. Quería empezar por la mala imagen que tiene Guinea Ecuatorial en el exterior. ¿A qué se debe? Yo creo que la publicación negativas, por supuesto, tenemos eso de que un periodista que llega no le interesa decir algo sobre las realizaciones del gobierno, las carreteras, los hospitales, los centros educativos, todo lo que se está haciendo, pero se mete, bueno, en un barrio, posiblemente porque hay barrios en todas partes del mundo, pero y la publicación que hace es únicamente sobre el ambiente del barrio. Hay diferentes organizaciones que reconocen que ha habido un desarrollo en infraestructuras, pero ¿qué hay del desarrollo humano, del desarrollo social en el país? Yo acepto la parte negativa, porque no se puede resolver todo al mismo tiempo. Es decir, el país se está desarrollando, pero hay que tocar todos los sectores. El sector humano realmente creo que también ha experimentado cambios, por supuesto, en el aspecto de la educación. Cuando yo llegué al poder, este país no tenía ni 6